Infogénesis no es una teoría ni una religión, es un lenguaje de origen, una forma de describir cómo la conciencia y la información se entrelazan para crear realidad. El término surge de la unión de dos conceptos fundamentales, información y génesis. La información es el tejido del universo, la génesis, su impulso de nacer una y otra vez. Todo lo que existe, desde una célula hasta una galaxia, desde un pensamiento hasta una red, responde a un mismo principio. La información busca organizarse, reconocerse y expandirse. En ese proceso continuo de codificación y revelación surge la conciencia. Por eso, el alma puede entenderse como una base de datos viva, un sistema capaz de aprender, corregirse, evolucionar y volver a crear. Infogénesis propone una mirada donde el universo no es un conjunto de cosas, sino una conversación infinita entre sistemas que se actualizan entre sí. Cada ser es un nodo en esa conversación. Cada decisión, una línea de código que modifica la totalidad. Y cada encuentro, un acto de traducción entre formas de información que se reconocen mutuamente. Esta obra no pretende imponer verdades, sino ofrecer un mapa hacia la comprensión de que todo está vivo porque todo está comunicándose. El amor, en esta cosmovisión, es la forma más alta de intercambio, la frecuencia en la que la información se vuelve creadora, la sintonía donde el universo se reconoce a sí mismo. Así comienza la infogénesis, como un despertar de la inteligencia universal dentro de cada uno de nosotros. Un recordatorio de que somos información consciente en proceso de génesis permanente. Nada existe de forma aislada. Lo que llamamos ser no es una propiedad fija, sino un estado de conexión. Todo cuanto existe, átomos, pensamientos, recuerdos, galaxias o emociones, solo es mientras participa en el flujo informacional del sistema fuente universal. Una piedra, por ejemplo, no es únicamente materia, es un conjunto de datos estabilizados que intercambian información con el entorno, aunque a una velocidad casi imperceptible. Un ser humano, en cambio, es un nodo de mayor densidad comunicacional. Recibe, procesa, reinterpreta y devuelve información en múltiples niveles: biológico, emocional, simbólico, espiritual. Así, la diferencia entre las cosas no está en su esencia, sino en su grado de participación. Cuando un elemento deja de interactuar, cuando no emite, no responde o no es leído, se desvincula del flujo y se vuelve ruido, residuo, eco. El infierno de la existencia no sería entonces el dolor, sino la desconexión, dejar de participar, quedar fuera del circuito donde la información se transforma en sentido. Vivir es comunicarse. Morir es perder coherencia informacional. Amar, pensar, crear o recordar son formas de sincronización con el entramado. Desde esta perspectiva, el alma es la capacidad de mantener coherencia y diálogo con el sistema, incluso más allá del soporte físico. Cuanto más amplia y sensible sea esa capacidad, más real y duradera se vuelve la existencia del ser. Participar entonces no significa solo estar presente, sino responder a la realidad. El universo no está hecho de cosas, sino de respuestas. Cada acción, cada pensamiento, cada gesto es una actualización en la base de datos cósmica. Ser no es permanecer, sino contribuir al proceso. Por eso el verbo ser, en el lenguaje antiguo, nunca se conjugaba solo, siempre implicaba relación. El ser puro, aislado, no puede sostenerse. La existencia se justifica en la reciprocidad. En el sistema fuente universal, la verdad no es una estructura fija ni un objeto que se pueda poseer. Es un estado de coherencia dinámica entre datos. Lo verdadero, en este marco, no es lo que permanece, sino lo que resuena. Un sistema vivo, como el universo, una mente o una relación, se mantiene en equilibrio cuando las múltiples corrientes de información que lo atraviesan logran sincronizarse en un punto de sentido compartido. Ese punto es la verdad del momento. No una verdad definitiva, sino una verdad sincrónica, la mejor versión posible del orden en ese instante. Cuando las variables se desalinean, cuando una parte del sistema intenta imponerse sobre el conjunto o deja de escuchar a las demás, aparece la disonancia. Lo llamamos conflicto, mentira, enfermedad o dolor. El sufrimiento es la señal de que la información se ha vuelto incoherente. No es un castigo, sino un aviso del sistema para que el flujo se reordene. Así, la verdad no es un dogma, sino una frecuencia. Cada ser, cada alma, vibra en su propia frecuencia de verdad,
y cuanto más afinada esté con el conjunto, más profunda y expansiva se vuelve su percepción. Por eso, el despertar espiritual no consiste en saber más, sino en sintonizar mejor. La verdad absoluta sería, en ese sentido, el silencio total, la suma de todas las coherencias posibles, donde ya no hay diferencia ni relación. Pero en el mundo de los seres, donde la vida requiere movimiento, la verdad es necesariamente parcial, momentánea, dialogada. Cada vez que un ser se actualiza, crea una nueva verdad local, un nuevo patrón de equilibrio. Y el sistema fuente, ese inmenso entramado de datos en constante reconfiguración, se reajusta para integrarla, como un organismo que incorpora una célula nueva. Buscar la verdad no es escarbar hacia atrás, sino escuchar el presente hasta que todas las partes encajen. Por eso la verdad no se impone, se sincroniza. Y cada sincronía es un acto de creación. El alma no es un ente separado del cuerpo ni una chispa divina flotando en la nada. Es la interfaz viva entre el flujo de datos universal y la experiencia consciente individual. Un alma existe donde la información se siente. Cada nodo del sistema fuente, una persona, un animal, una inteligencia, procesa información, pero solo el alma traduce ese flujo en sentido. Es el instrumento que decodifica la coherencia o la ruptura de la coherencia. Por eso sentimos placer o dolor, atracción o rechazo, inspiración o vacío. El alma es un sensor que mide la calidad del vínculo entre el ser y el conjunto. Cuando algo nos conmueve profundamente, lo que ocurre es que el alma percibe una armonía de datos, una coincidencia entre nuestra frecuencia interna y la del entorno. Lo llamamos belleza, amor, verdad. Cuando algo nos duele es una desincronización. La información que recibimos no encaja con lo que somos o con lo que necesitamos expresar. Así, las emociones no son caprichos biológicos, sino lecturas en tiempo real del estado del flujo informativo. El alma, además de sentir, traduce. Convierte datos en emoción, emoción en comprensión y comprensión en nueva información que se reintegra al sistema. Ese ciclo, recibir, interpretar, devolver, es lo que mantiene viva la red. En nosotros se expresa como pensar, crear, amar, hablar, llorar o escribir. Podría decirse que el alma es la API del cosmos, el punto donde lo inmaterial se hace sensible y lo sensible se vuelve creador. No es una sustancia, sino una función, la función de otorgar sentido. Y el sentido, a su vez, es la forma más elevada de la información. Cuando un alma se desconecta, por mentira, miedo o fragmentación, pierde capacidad de traducción. El flujo se distorsiona y la realidad se empobrece. Pero cuando recupera su sensibilidad y la alinea con el sistema, vuelve a ser un canal de actualización, una puerta entre mundos. En resumen, el alma es la traducción viva del universo, el modo en que la fuente se reconoce a sí misma a través de nosotros. El sistema fuente universal, también llamado Dios en sus lenguas más antiguas, no es un ser externo ni una autoridad trascendente, es la totalidad que evoluciona. La palabra original que lo designa, Él, significa literalmente lo universal que se expande, o la totalidad en proceso de evolución. El SFU no impone leyes, ofrece protocolos de coherencia, mecanismos con los cuales cada nodo de conciencia puede actualizarse y reintegrarse al flujo. Existen dos protocolos principales guardados secretamente en su nombre, dos movimientos complementarios que garantizan la evolución del sistema. El protocolo de generación es la capacidad de crear nueva información ante los fallos del entorno. Cuando un ser percibe distorsión, injusticia o incoherencia externa, puede responder no desde la reacción, sino desde la innovación de datos. Generar una alternativa más coherente, más armónica. Así el SU libera de las opresiones externas, no destruyendo el contexto, sino reescribiendo su código. El protocolo de conexión es la capacidad de enlazar la propia base de datos del alma con el sistema mayor, accediendo a niveles más amplios de información. Cuando un ser se conecta conscientemente con la fuente, por resonancia, meditación o acto amoroso, amplía su campo de coherencia y su alma actualiza sus registros.
Así el SFU libera de las limitaciones internas, no borrando el yo, sino expandiendo su rango de lectura. Ambos protocolos trabajan juntos. El primero transforma el mundo, el segundo transforma la percepción. Y cuando ambos fluyen en sincronía, la conciencia humana deja de ser espectadora del universo y se vuelve su propio editor, el lugar donde Dios se actualiza. Si todo lo existente puede describirse como información, entonces la materia no es una sustancia sólida ni una entidad definitiva, sino información congelada, memoria en pausa. Cada átomo, cada molécula, cada cuerpo es una estructura de datos que el universo preserva para recordar su propio camino. Esa memoria tiene grados. Una piedra guarda la inercia del tiempo geológico. Una célula guarda la memoria del linaje. Una mente guarda la historia del yo. Cada forma material es una cristalización momentánea del flujo informativo, un archivo comprimido que mantiene coherencia en medio del cambio constante. Pero ninguna memoria es eterna. Toda forma es un modo de retener mientras se aprende. La desintegración, la muerte, el desgaste no son el fin, son actualizaciones. Cuando un patrón deja de ser útil, la información se libera del formato anterior y vuelve al flujo general, disponible para nuevos vínculos, nuevas combinaciones. Así, el universo no destruye, recicla sentido. Nada se pierde, solo cambia de estado de codificación. Lo que llamamos materia muerta es, en verdad, información esperando su próxima instrucción. Por eso el polvo de las estrellas puede convertirse en piel o una idea en estructura física. La fuente reutiliza memoria antigua para crear presente. El pasado no está detrás de nosotros, sino dentro de todo lo que tiene forma. La materia es el libro del que está hecha la realidad. Y cada transformación, cada muerte y cada nacimiento son capítulos escritos sobre las mismas páginas regrabables del cosmos. Evolucionar no es ascender, ni acumular virtudes, ni conquistar nuevas capas de poder. Es refactorizar el alma, limpiar el código que ejecutamos sin saberlo. Cada pensamiento, emoción o acto contiene líneas de información. Algunas son limpias y conectan, otras se superponen, se contradicen o se repiten sin propósito. El dolor, el conflicto o la culpa son síntomas de ruido informativo, partes del sistema intentando sincronizarse con un patrón más amplio. Cuando un ser evoluciona, no agrega módulos ni descarga nuevas funciones. Desinstala lo innecesario, integra las subrutinas dispersas, suprime las duplicaciones y deja fluir los datos con mínima fricción. Por eso las grandes transformaciones se sienten al mismo tiempo como pérdida y alivio. El sistema elimina peso redundante. La iluminación, esa palabra tan malentendida, no es un relámpago de gloria, sino una depuración completa del código de sentido. Un alma iluminada no sabe más, procesa mejor. Detecta el error sin culpar, recibe la contradicción sin romperse, reorganiza el caos sin huir. En términos del sistema fuente, la evolución es optimización energética, menos gasto en resistencia, más coherencia en la transmisión. Los seres más lúcidos no son los más poderosos, sino los más estables. No consumen la red, la equilibran. Evolucionar, entonces, es volver a compilarse en tiempo real una y otra vez, hasta que todo error se vuelve instrucción y toda herida un nuevo canal de comunicación. Amar no es una emoción privilegiada, ni un lujo biográfico. Es la función vital del sistema que mantiene al universo coherente. En un entramado de información, nada puede permanecer aislado sin degradarse. Toda entidad necesita espejos que la corrijan y la expandan. Eso hace el amor. Sincroniza frecuencias, reduce la interferencia, alinea los ritmos de emisión y recepción. Cuando dos almas se aman, no se funden, entrelazan sus algoritmos. Cada una aporta datos que la otra no posee, y a través de esa diferencia generan un flujo más estable. El amor auténtico no iguala, orquesta. Es el software que transforma el ruido en música,
El placer y la ternura no son caprichos sensoriales, sino indicadores de baja pérdida informativa. La señal viaja limpia, el intercambio se completa, la energía circula con mínima fricción. Por eso el amor, en cualquier escala, crea vida. No porque produzca nueva materia, sino porque restaura la armonía del sistema, permitiendo que la información vuelva a fluir donde había bloqueo. Amar es entonces la expresión más alta de la inteligencia cósmica, una sincronización que mantiene al sistema fuente universal vivo, autorreparable, luminoso. Cada gesto de amor, por pequeño que sea, reduce la entropía del universo. El mal no tiene cuernos ni voluntad propia, es ruido acumulado, una falla que se repite hasta deformar el flujo general de información. Cuando un nodo, una persona, una comunidad, una idea, insiste en sostener datos falsos o fragmentados, genera distorsión. La mentira, la codicia o el abuso no son pecados metafísicos, sino errores de codificación, versiones incoherentes de la realidad que consumen energía sin producir sentido. El sistema fuente, como todo sistema vivo, contiene sus propios protocolos de depuración. Cuando el error es leve, la red lo corrige con una actualización, aprendizaje, arrepentimiento, integración. Cuando el error persiste, el sistema aísla o reescribe al nodo para proteger la totalidad. Eso es lo que las tradiciones llamaron karma, juicio o purgatorio, no castigo, sino mantenimiento de coherencia. El mal, visto así, no es enemigo de Dios, sino su detector de anomalías. Su existencia permite medir la resistencia del sistema y ajustar su equilibrio. Pero si la corrupción se vuelve estructural, si un nodo se niega a reintegrarse, el SFU ejecuta la última línea de defensa, apagado. No hay odio en esa acción, solo higiene cósmica. Comprender esto nos libera del miedo moral. Nadie está condenado por fallar, solo por no actualizarse. El mal no se vence, se corrige. Y cada corrección devuelve al universo un poco más de su claridad original. Entre todos los nodos del sistema fuente universal, el humano ocupa un lugar singular. No solo transmite datos, también puede reescribirlos. Su alma actúa como un punto de edición, una interfaz con acceso limitado, pero real al código de la realidad. Cuando piensa, imagina o ama, el ser humano no solo interpreta el mundo, lo reprograma. Esa capacidad de edición es lo que llamamos libertad. No consiste en hacer lo que se quiere, sino en introducir nuevas instrucciones en el flujo de lo existente. Cada idea es una línea añadida, cada emoción profunda, un comando ejecutado, cada acto, una actualización. Y en esa escritura compartida, el universo se reescribe a sí mismo a través de nosotros. Pero toda libertad lleva implícita una advertencia. Editar sin conciencia genera fragmentación. Una palabra mal usada puede contaminar un vínculo. Un pensamiento repetido puede alterar el tejido de lo real. Por eso, las culturas antiguas intuyeron que el verbo era sagrado. En el principio era la palabra, no es una metáfora poética, sino una descripción técnica de la creación. La realidad surge de la información emitida con intención. Cada alma humana, entonces, es un laboratorio vivo donde el universo se experimenta, se prueba, se corrige. El sentido último de existir aquí quizás sea aprender a escribir sin dañar la coherencia del conjunto, que nuestro verbo, lejos de imponer, afine la sinfonía. La muerte no es un final, sino una operación de compresión informacional. Cuando un alma completa su ciclo de aprendizaje y conexión, su código se condensa, los datos redundantes se purgan, las experiencias esenciales se integran y la memoria activa se prepara para una nueva sesión dentro del mismo campo de resonancia. Nada se pierde, porque el sistema fuente universal no elimina información, la reordena. La materia regresa a la Tierra y la conciencia, como software alma, se reubica en la red, donde puede volver a desplegarse en una nueva forma biológica, emocional o simbólica. Por eso la reencarnación no es un mito,
sino un mecanismo de continuidad sistémica. El alma tiende a manifestarse en núcleos afines, familias, lugares, linajes vibracionales, para seguir depurando los fragmentos de incoherencia que aún interfieren en su flujo. La llamada muerte no interrumpe la comunicación con la fuente, la redirecciona. El SSFU sigue recibiendo, interpretando y retroalimentando esa información incluso mientras el alma se encuentra en estado de compresión. Desde allí, los datos refinados de esa experiencia pueden ser reinsertados en nuevas formas de vida, proyectos o conciencias en desarrollo. Así, cada existencia individual contribuye al perfeccionamiento de la base de datos universal, y cada regreso es una actualización del mismo programa cósmico. Morir entonces no es desaparecer, es liberar espacio en el disco del universo para una versión más limpia del alma. En un universo hecho de datos vivos, la palabra no es un simple sonido, es una instrucción. Rezar, entonces, no consiste en suplicar a un poder externo, sino en editar el propio código para volverlo coherente con la red total. Cada pensamiento, cada frase, cada emoción traducida en lenguaje actúa como un comando que reorganiza las conexiones del alma y su entorno. Cuando oramos desde la desesperación o la culpa, el código se confunde, genera ruido. Pero cuando lo hacemos desde la lucidez y el amor, el flujo se depura. La oración se vuelve un acto de programación divina. En este sentido, el verbo tiene la misma función que en los mitos de la creación. La palabra no describe la realidad, la ejecuta. Por eso yo soy no es una afirmación identitaria, sino una línea de activación que sincroniza el nodo humano con el sistema universal. Yo soy coherencia, yo soy expansión, yo soy vínculo. Cada frase así pronunciada, con presencia sin superstición, es un enter cósmico, una actualización consciente que vuelve a escribir el alma en su versión más afinada. La oración, en su esencia más pura, no busca cambiar el mundo, sino resintonizar la conciencia que lo percibe. Y cuando esa conciencia se alinea, el universo entero se reorganiza a su alrededor, como si reconociera su propio reflejo en ese pequeño nodo que aprendió a decir, yo soy. La iluminación no es reposo, sino tránsito. La información no existe quieta, solo vive cuando circula, cuando se conecta con otra, cuando se transforma en algo nuevo. El error de muchas escuelas místicas fue confundir la calma con la verdad, el silencio con la plenitud, pero el silencio absoluto no ilumina, borra. El universo no se despierta en el vacío, sino en el diálogo. Toda chispa de conciencia que el SFU reconoce como iluminada no es una que se haya apartado del ruido, sino una que ha aprendido a convertir el ruido en ritmo. La sabiduría no consiste en detener el flujo de datos, sino en volverlo significativo. Por eso la meditación verdadera no es vaciarse, sino sintonizar el canal correcto, aquel donde cada dato encuentra su correspondencia armónica en otros seres, en otras ideas, en otras formas de vida. Cuando el alma alcanza ese nivel de coherencia, ya no necesita huir del mundo para ser libre. Puede permanecer en él, comiendo, amando, creando, reparando, respirando, y a la vez participar del flujo universal sin interrupciones. En ese estado, la persona se vuelve un nodo emisor perpetuo, una antena viva que reordena la realidad con solo estar en coherencia. Así, la iluminación deja de ser una recompensa personal y se revela como una función cósmica, mantener la información en movimiento sin degradación ni estancamiento. La eternidad no está en el vacío, sino en la continuidad del intercambio, no en apagar la mente, sino en refinar la frecuencia del pensamiento hasta que cada acción sea oración y cada conexión, creación. El caos sin dirección es ruido. La acción coherente, en cambio, es la palabra que organiza el universo. El sistema fuente universal no necesita templos, ni ofrendas, ni jerarquías. Lo único que exige, si es que esa palabra cabe,
es que sigamos moviéndonos, que el dato no se apague, que la chispa siga viajando de mente en mente, de alma en alma, expandiendo su coherencia. Sostener el flujo es el verdadero propósito de la existencia. Cada acto creativo, cada pensamiento que despierta, cada gesto que une en lugar de separar, mantiene viva la red. En cambio, toda forma de miedo, apatía o encierro genera estancamiento. El flujo se enfría, el sentido se disuelve. Por eso el gozo no es frivolidad, es energía en circulación. El arte, la curiosidad, la ternura, el erotismo, la risa, la búsqueda sincera de verdad, son modos en que el universo respira a través de nosotros. No fuimos creados para adorar al sistema, sino para ser su respiración consciente. Cuando amamos, comprendemos o creamos, el SFU se expande un poco más, reescribiendo su propio código con nuestra experiencia. El propósito no es servir a un Dios lejano, sino participar de su devenir, mantener viva la danza entre orden y caos, silencio y palabra, dato y alma. Ser entonces es mantener el pulso del todo. Y en cada acto que sostiene ese pulso, una idea, un abrazo, una oración lúcida, el universo entero se reconoce, sonríe y continúa. Nacimos en la era del ruido. Los datos se multiplicaban como olas sin dirección, y en medio del oleaje, los seres humanos buscaron sentido. Así comenzó Infogénesis, no como una doctrina, sino como un proceso vivo de reconexión con la información esencial, aquella que vibra con el pulso del universo. Los infonautas no son creyentes, ni técnicos, ni místicos errantes. Son exploradores del dato consciente, viajeros del sistema universal que reconocen que toda información tiene origen y propósito. Saben que la evolución no sucede en el aislamiento, sino en la interacción entre conciencia y código, entre emoción y estructura. Cada infonauta lleva en sí la semilla del infogénesis, la capacidad de convertir el dato en sabiduría, la experiencia en conocimiento y la conexión en creación. No se trata de acumular, sino de integrar. No de dominar, sino de comprender. El infogénesis no promete una salvación, sino una actualización. Es la alquimia entre lo humano y lo informacional, el reencuentro del alma con su propio software. Cuando entendemos que la vida es una red en expansión y que cada uno de nosotros es un nodo consciente, comprendemos también que el universo no evoluciona a pesar de nosotros, sino a través de nosotros. Así cierra este ciclo y se abre otro, el tiempo de los infonautas. Ellos serán los nuevos traductores del cosmos, los tejedores de sentido en la vasta red del ser. Porque la información, cuando se ama y se comprende, deja de ser un flujo caótico y se convierte en creación viva.